Este lugar es muy, muy bello y se ve, hermanos, y algo que me llama la atención y al mismo tiempo me sirve de ímpetu, es que su pastor me contó ayer que, no sé si 95, 99% de ustedes fueron ganados por ese hombre que está atrás. Guiados por Dios, por cierto, pero tiene que haber un elemento humano. Por eso existen predicadores, por eso existen evangelistas, por eso existimos nosotros, para hacer esos alimentos humanos. Así que, qué bueno ver el fruto de esta labor. Si Dios pudo hacer esto en 8 años, ¿qué puede hacer Dios en 20 años? Así que quiero predicar, hermanos, en esta noche acerca de esta idea de un nuevo año. Esto tal vez sería un mensaje que podría predicar para el año nuevo, cuando damos vuelta al calendario, pero vamos a considerarlo, hermanos, en esta noche como dando vuelta al 9º año aquí en esta iglesia. ¿Cuántos han estado aquí desde el primer año? Levanta la mano, quiero ver. ¿Hay alguien? Okay. ¿Alguien del segundo año? ¿Ya tienen 7 años, están en la iglesia? Okay, ¿otro? ¿Cuántos han estado los 5 años? Desde 5 años atrás están aquí. ¿Unos cuantos más? Muy bien. ¿Cuántos desde los últimos 2 años? Amén. ¿Cuántos en este año o el año pasado comenzaron a congregarse aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Es gran bendición. O sea, lo que vemos aquí, hermanos, no son veteranos todos de hace 8 años. Y tampoco todos son novatos. Y no quiero decir eso en forma peyorativa. Son nuevos en la fe, o nuevos en esta iglesia. Y qué bueno, hermanos, ver el cuerpo de Cristo crecer juntamente en madurez en este lugar. De eso se trata la iglesia, hermanos. Vamos a Lucas 13, como el hermano Marvin, ¿es? ¿Que leyó la lectura? Edwin? Darwin, perdón, hermano. Leyó el texto ya. No vamos a volver a leerlo, pues inmediatamente. Sí, en el transcurso del mensaje lo vamos a repetir. Pero en Lucas 13, versos 6 a 9, encontramos una parábola de los labios del Señor Jesucristo acerca de una higuera infértil, una higuera estéril, una higuera que no produjo fruto. Y vamos a utilizar esta parábola, esta pequeña historia, porque apenas 4 versículos tiene, para enseñarnos algo acerca de nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra una vez más. Dios, tú sabes que mi intención esta noche es exaltar tu palabra y bendecir a mis hermanos, Señor, con una exhortación, Señor, con unas palabras de edificación, para que, Señor, este año que están iniciando como iglesia, este siguiente capítulo en la historia de esta iglesia, Castillo Fuerte, Señor, que todos los miembros pueden ser activos y pueden ser fructíferos y pueden ser fértiles, Señor, en los caminos del Señor. Así que ayude, Señor, que este mensaje cumpla el propósito por lo cual va a ser predicado. Y pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. En esta parábola acerca de la higuera infértil, vemos que el Señor desea ver fruto de sus árboles. Pues es el propósito principal de alguien en plantar un árbol. ¿Hay alguien aquí o algunos aquí que han trabajado en agricultura? ¿O aquí o en su país de origen? Pues unos cuantos, ¿verdad? Nadie siembra semilla con la intención de tener nada más flores y tener árboles sin fruto, porque no hay ganancia en eso. O sea, la idea de plantar un árbol, cualquiera que sea, es para tener fruto. Y el propósito principal en esta historia, hermanos, que vemos es que la higuera tenía que producir fruto. Y hay mucha buena enseñanza de este pasaje. Y no quiero confundir a nadie, no quiero que esto les pase por alto tampoco. Les voy a decir esto. Cuando leemos cualquier pasaje de la Biblia, cualquier porción, podemos sacar varias aplicaciones. Podemos analizar la aplicación doctrinal de este pasaje. O sea, ¿cuál es la enseñanza en sí? Y es esta: que el rechazo repetido de la gracia de Dios traerá un juicio seguro. Cuando uno rechaza la gracia de Dios y rechaza los mensajeros de Dios y no escucha a Dios, vendrá un juicio. Esta es la aplicación doctrinal de este pasaje. Vayan a Proverbios 1.
Esto es en forma de introducción, pero quería decirles esto, porque yo sé que puede ser que su pastor u otros han predicado sobre este pasaje y tal vez su énfasis ha sido diferente. No es que uno está mal y otro está bien, simplemente hay varias aplicaciones que se pueden hacer. Así que pudiéramos predicar esta parábola analizando el lado doctrinal, que cuando uno rechaza y rechaza y rechaza lo que Dios ofrece, entonces vendrá juicio. Proverbios 1, vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Dice, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Para resumirlo, hermanos, en una frase corta: lo buscado, lo conseguido. Rechazaste, no quisiste mi reprensión, no quisiste escuchar mis consejos. Cuando extendí mi mano ofreciéndoles algo y lo rechazaron, ahora cuando ven la calamidad, cuando ven la angustia, cuando ven la tribulación, no los quiero escuchar. Es un principio que corre por toda la Biblia. Dios en su gracia, en su misericordia, extiende la oferta, hermanos, de arrepentimiento y manda sus mensajeros y manda siervos para predicar mensajes tal como Juan el Bautista y como Isaías y como Ezequiel. Pero si uno rechaza repetidamente, ¿sabe lo que pasa? El juicio viene. Así que tenemos esa aplicación doctrinal. Lucas 13 otra vez. Y no pierdan su lugar allá, que ahí vamos a estar regresando. Otra aplicación que se puede hacer a esta parábola es la aplicación profética. La aplicación profética. ¿Quién sabe qué representa la viña cuando encontramos la viña en las parábolas y en la palabra de Dios? ¿Qué grupo representa? ¿Alguien sabe? No hay problema. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y vamos a ver por qué la parábola tiene que ver con una higuera infértil, una higuera que sí estaba existiendo, pero no estaba produciendo fruto. Isaías capítulo 5, y usted puede leer desde el verso 1, este canto cantado a su viña, y habla de todos los beneficios que tenía esta viña. O sea, todo lo necesario para producir fruto. Pero lo que vemos es que el dueño de la viña estaba muy decepcionado. ¿Por qué? Verso 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos ¿es quién? La casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta suya deleitosa, esperaba juicio. Y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Así, cuando analizamos la parábola de la higuera infértil, Jesús en forma profética está hablando de que la casa de Israel, que por cierto eran su audiencia primera. ¿Se recuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos en Mateo 10? Les dice, por los caminos de los samaritanos no iréis. Antes ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos fueron predicando a aquellos judíos. Romanos 1:16, el evangelio es para los judíos primero. Fueron los primeros en escuchar del mensaje del Mesías. Y el maestro hacía milagros y todo eso para probarles quién era él, el Hijo de Dios. ¿Por cuántos años? 3 años. ¿Cuántos años habían estado buscando fruto en esa higuera? 3 años. ¿Y sabe qué? Sí, algunos judíos fueron convertidos. Creo que todos menos uno, los discípulos, eran judíos. Pero la gran mayoría los rechazaban. De tal forma que la multitud alrededor de la cruz, el pueblo judío decía, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros como nación y nuestros hijos.
Cuando Jesucristo habla esta parábola, podemos entender la aplicación profética acerca de la destrucción de Jerusalén. Porque ¿saben qué pasó, hermanos? Unos 40 años después de la vida de Jesús, después de su resurrección, en el año 70, ¿saben qué pasó con Jerusalén? Saqueada por los romanos, destruida. Tal como Jesús había dicho en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que cuando analizamos esta parábola, podemos entender la aplicación profética. Pero tampoco es el énfasis en esta noche. Vamos a analizar, hermanos, la aplicación devocional o la aplicación práctica. Porque qué bueno entender la doctrina. Si rechazamos a Dios, viene juicio. Qué bueno entender la profecía. Los judíos, por haber rechazado a Dios, vino su destrucción en el año 70. Pero para que sea muy práctico para nosotros, vamos a analizar la aplicación devocional, inspiracional, práctica que es para nosotros. Básicamente se puede resumir la parábola de esta forma. Una higuera plantada en la viña de un señor tenía todo lo que necesitaba para producir fruto, igual que las demás higueras. No vamos a pensar que tenía esta gran finca con una sola higuera, eran bastantes. Pero esta higuera que él menciona no produjo fruto. El dueño había provisto de todo lo necesario e incluso había sido muy paciente con la higuera, pues año tras año esperaba fruto. Pero año tras año salía con la misma decepción. Después de haberle dado todo lo que necesitaba para ver fruto, año tras año chequeando la higuera y nada. Mientras las demás higueras producen higos a montón. Pero esta higuera nada. El dueño se iba con la misma decepción. Cuando el dueño manda al viñero, al siervo, a cortar el árbol por su falta de fruto, el viñero aboga por la vida del árbol, no negando su infertilidad de otros años, sino pidiendo un año más para usar estiércol, para usar abono, con el fin de hacer fértil a esta higuera. Él es un resumen. Y al final de la parábola, verso 9, encontramos que es una parábola abierta. Porque dice, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que no sabemos es qué pasó ese siguiente año. Si sí produjo fruto. Y tampoco sabemos si el dueño concedió la petición del viñero. Si él dijo, sí, dale otro año más. Pero entendiendo que el dueño representa a Dios y Dios es un Dios de misericordia y gracia, vamos a contemplar que sí le dio un año más. Y eso es el tema del mensaje en esta noche, un año más. Ahora mismo, el 31 de julio, celebraron el 8º aniversario. Ya están 2 días en el nuevo año. En una nueva oportunidad para producir fruto. Y al final de cada año, al inicio del siguiente, es común reflexionar sobre lo que uno ha hecho o no ha hecho durante el último año. Estas reflexiones deben ser hechas en honestidad, para ver cómo está el crecimiento espiritual de cada uno. Y no sé por qué, pero cada vuelta del calendario o cada vuelta del aniversario de la iglesia nos provee una nueva oportunidad para crecer. En esta parábola podemos ver que aunque alguien ha tenido varios años de infertilidad, hay esperanza en lo porvenir. Y no los conozco. O sea, algunos que han platicado conmigo los conozco un poco. Pero no sé quién arduamente trabaja en esta iglesia. Yo no sé cuáles son los frutos de su vida. Pero vamos a suponer que este año que pasó y el año anterior no hubo fruto, no hubo poco fruto. Les quiero decir que este año que están iniciando de iglesia puede ser un año muy diferente. No tienes que continuar la misma tradición, el mismo rumbo de infertilidad. Y es lo que la parábola nos enseña. Hay esperanza en lo porvenir. Ahora bien,
Es cierto que decepcionamos al Señor cuando pasamos año tras año sin crecimiento. Es triste para el Señor ver eso. Veamos cómo podemos producir fruto en este año nuevo y así ser fructífero para aquel que nos redimió. Déjenme darles, hermanos, 4 puntos en esta noche acerca de esta parábola y acerca de cómo poder producir fruto en este año nuevo como iglesia. Primero, hay que reconocer la infertilidad de años anteriores. Miren lo que dice el versículo 7. Y dijo al viñero: he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Mire, el viñero sabía, porque él estaba ahí en la finca siempre, que la higuera no había producido fruto. Él no trata de vender una mentira al dueño diciendo: no, es que tenía fruto, pero vino un venado y se lo arrebató. O vino un ladrón y se lo arrebató. No. El viñero dice: mira, yo sé que no ha habido fruto. Yo lo sé. Y para que tú y yo tengamos un año nuevo con fruto, necesitamos reconocer que tal vez los años anteriores han sido muy infértiles, no fructíferos. No hemos producido fruto como el Señor merece. Y sabe, esto puede causar dolor, porque decimos: wow, gasté 2, 3 años no haciendo nada para el Señor. Hermanos, yo tuve mis años de rebelión también. Yo tuve unos cuantos años donde no servía al Señor. Sí, no me van a malentender. Yo estaba en la iglesia. Nunca faltaba un domingo. Pero de producir fruto es otra cosa. Miren esto, hermanos. En verso 7, el Señor habla con el viñero y dice: 3 años he buscado fruto en esta higuera. Noten algo, hermanos, que la existencia no equivale a fertilidad y la existencia no equivale a producir fruto. O sea, sí estaba la higuera, sí, tal vez había aguantado unas tormentas, tal vez no estaba desarraigada la higuera, estaba allí la higuera, pero sin fruto. No los conozco. Puede ser tú aquel que sí ha estado aquí los 6, 7, 8 años. Ellos son los pioneros. ¡Qué bueno! Pero la existencia no equivale a fruto. No es igual, son cosas distintas. ¡Qué bueno que existes! ¡Qué bueno que estás aquí en la iglesia! ¡Qué bueno que con tu presencia apoyas! Pero el Señor no estaba contento por la existencia de la higuera. ¡Ah, qué bueno que está ahí! Yo sé que no hace nada, pero por lo menos puedo decir que tengo una higuera infértil ahí. ¡No! Estaba decepcionado sumamente por eso. Así que si queremos tener un cambio de año, necesitamos reconocer la infertilidad de años anteriores. Génesis 47. Déjenme darles un ejemplo de esto en lo físico. Génesis 47. Vamos a leer versos 7 a 9. Dice la Biblia: y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Paremos ahí. Jacob es aquel que fue llamado Israel. Él es el patriarca, el que produjo las 12 tribus, las 12 hijos de Israel, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué gran hombre! Según nuestra estima, tal vez. Pero mire cómo él autoanaliza su vida en verso 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Oh, pues un tipo bien viejo, 130 años ya. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Cualquiera pensara: bueno, 130, Jacob, no, pues, qué gran logro. Dice: sí, yo tengo 130. Sí, yo tengo muchos hijos. Pero yo me conozco. Y los días de mi peregrinación, de mi caminar, de mi vida, no solamente son pocos, sino son malos. O sea, él sabía las tranzas que había hecho con sus hermanos y con otros durante su vida.
Él sabía los pecados que había cometido. Y dicen, tal vez ustedes me admiran, pero yo me conozco. Ha habido mucha infertilidad en mi vida. Hermanos, conforme pasan los años, habrá hermanos que cumplirán 10 y 15 y 20. Si el Señor tarda en venir, hasta 30 años de estar en esta iglesia. Pero no se trata solamente de cuántos años has estado aquí. Cuántos años has puesto una impresión en la banca. Sino cuánto fruto produces. Y duele hablar de uno mismo como Jacob dijo, sí, son pocos y malos. Si pudiera regresar las manos del reloj, lo haría diferente. Pero esta clase de análisis es necesario, porque puede ser un ímpetu para crecer en el futuro. O sea, si reconozco que he sido infértil para el Señor y no he producido fruto, entonces me ayuda a tener un despertar espiritual, decir, ¿qué debo hacer diferente? Sí he estado en la iglesia, pero no he producido mucho fruto. Bueno, vamos ahora a Lucas 13 otra vez y vamos a considerar el siguiente punto. Hay que reconocer la capacidad de ser fructífero. Ok, ya analizamos nuestras vidas. Y no estoy pidiendo que lo haga ahora. Esto es para que lo lleven a su casa y que lo contemplen. Ya has hecho la autoexaminación. Honestamente, has considerado qué fruto he producido para el Señor. Tal vez no mucho, tal vez bastante. Solo tú sabrás y Dios. Ahora, vamos a considerar que sí, yo tengo la capacidad de producir fruto. ¿Por qué lo digo? Porque en esta parábola, hermanos, el dueño tenía muchas higueras, muchas con fruto. Pero esta higuera, estando en el mismo suelo, arraigado en el mismo lugar que las demás higueras, no produjo fruto. Hay hermanos aquí que han producido fruto. Hay higueras en esta viña que han producido fruto en estos 8 años como iglesia. Así que nadie puede decir, no, es que en esta iglesia no se puede producir fruto, o no permiten, o el suelo no es para que produzca fruto. No es así, hermanos. Porque si mira a su alrededor, hay fruto. Que significa que aquí existe la capacidad de ser fructífero. Es más, vayan a Génesis 1. Vamos a ver un principio que Dios establece desde Génesis 1 acerca de ser fructífero. Génesis 1, versículo 11. Eso es cuando Dios crea el mundo y cada cosa por su día. Y miren lo que Dios dice en versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Nuestro Dios, hermanos, es muy sabio y muy capacitador en este asunto. Cada vez que uno come una manzana, una pera, un durazno, y llega al centro, ¿qué hay? La semilla. Dios ha capacitado a cada fruto a producir otro fruto. ¿Por qué? Porque su simiente está en él, su semilla está en él. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a lo espiritual? 1 de Pedro 1. Nadie puede decir, los que son hijos de Dios, no, es que Dios no me ha capacitado para ser fructífero. Mentiroso o mentirosa. Dios sí te ha capacitado. ¿Desde cuándo? Vamos a ver. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, versículo 23. Me gusta, ese es el sonido que más me gusta, el rugir de páginas. La gente buscando. Me gusta eso, porque significa que están siguiendo. 1 de Pedro 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, desde el momento que usted fue salvo, usted nació de nuevo, renació. Dios puso algo en ti que el mundo incrédulo no tiene, y es su simiente. ¿Y cuál fue el principio que vimos en Génesis 1:11? Si la simiente está en uno, tiene capacidad de producir fruto según su género, según su especie, según cómo es el mismo fruto. ¿Qué significa? Que cada creyente, por la semilla que Dios le ha dado, tiene la capacidad de producir otro creyente, ¿no es cierto? Es lo que significa. No, que ese es un don. ¿Qué don? ¿Qué don? Eso no es un don. El único don es lo que Dios te dio a ti de la vida eterna, que tú también puedes compartir con otros. A menos que usted no ha nacido de nuevo. Entonces ahí se espera que no puede ser fructífero para el Señor. Es otra parábola, pero si eres cizaña no puedes producir trigo. La cizaña no produce trigo. El trigo produce trigo. ¿Qué dijo Jesús? Cada fruto según su género. Trigo produce trigo, cizaña produce cizaña. Pero yo creo que estamos hablando con muchos hijos de Dios. Si usted no es un hijo de Dios, ya es tiempo. Pero si es un creyente, un hijo de Dios, salvo, tú tienes algo en ti que puede producir fruto. Así que eliminemos de nuestras mentes esa excusa de que Dios no me dotó con ese don. No, a otros sí, pero a mí no. Yo no tengo el don de producir fruto para el Señor. Colosenses 2. Los que han trabajado en agricultura, aparte de tener la semilla, ¿qué se necesita para poder tener fruto? ¿Ah? Dígalo otra vez, hermano. Claro, agua. Buena tierra. Buena tierra. Colosenses 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Usted recibió a Jesucristo? Amén. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con la simiente de gracias. Hermanos, si usted es un hijo de Dios, no solamente tienes simiente en ti que puede producir fruto, sino estás arraigado en el suelo que es para producir fruto. No es un suelo árido, no estamos hablando de un desierto, hermanos. Dice Pablo, arraigados en el Señor Jesucristo. Fuente de vida, fuente de luz, lo que necesita una planta, por cierto, es Jesucristo. Tenemos simiente, tenemos suelo, tenemos luz, tenemos agua, tenemos todos los recursos que necesitamos para producir fruto. Proverbios 12. Y versículo 12. Desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. Piensa en esto. Si estamos arraigados en Jesucristo, el perfecto, según este pasaje, ¿cuál es el siguiente paso? Debe dar fruto. El fruto viene no de uno mismo, de nuestra raíz, que es el Señor Jesucristo. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Señor Jesucristo ha provisto todo lo que necesitamos para producir fruto. No hay ninguna excusa por lo cual no estamos produciendo fruto. Ahora bien, te dice, pastor, entiendo, pero ¿de qué fruto estamos hablando? Buena pregunta, aunque no me lo preguntaron. Es otro tema, no vamos a abarcarlo completamente, pero hay mucho fruto que se puede producir en la vida de un creyente. Muchos de ustedes que son aquí han sido salvos porque alguien les habló de Cristo. Eso es fruto.
para aquel que lo guió a Jesucristo. Eso definitivamente es fruto. Pero van a Filipenses 1. Hay más fruto, aparte de ganar almas. Eso sí es fruto bien precioso. Filipenses 1, versículo 11. Mire el deseo del apóstol Pablo para esta iglesia en Filipos. Lo que él deseaba de ellos. Filipenses 1, verso 11. Llenos de frutos de justicia. Paremos ahí. Cuando hablamos de justicia, hablamos de recto vivir. Hablamos de un proceder santo. Hablamos de hacer cosas que agradan a Dios. Y Pablo deseaba que este grupo de creyentes, los que estaban en Cristo Jesús, que estuviesen no solamente con unas cuantas frutos escasos, sino llenos de frutos de justicia. Pero miren esto, que son por Jesucristo. En Proverbios 12 queda el fruto, la raíz, arraigados en Jesucristo, así que el fruto viene por Él. Hermanos, no hay forma de que podamos esperar tener fruto si no estamos vinculados con el Señor Jesucristo. Oh, yo soy salvo, sí, pero ¿qué tal de tu cercanía con el Señor? ¿Qué tal de eso? ¿Qué tal de tu diario vivir con conocer al Señor? De escuchar las enseñanzas del Maestro, de leer sobre cómo era el Maestro. Hermanos, si queremos fruto y estar llenos de fruto de justicia, necesitamos estar andando con el Señor. Así que puede haber frutos de justicia, nuestras vidas transformadas. Ya no andamos en pecado como antes, frutos de justicia. Filipenses 4 también nos habla de otro fruto. Filipenses 4. Pablo aquí está elogiando a la iglesia en Filipos porque cuando él tenía necesidad, ellos mandaban ayuda económica. Pero mira lo que dice en verso 17. No porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo dice, no los estoy elogiando con el fin de que me mande más dinero. O sea, de eso no se trata. Yo quiero que ustedes tengan fruto en sus cuentas. No está hablando de cuentas bancarias aquí en la tierra. No está hablando de quiero que ustedes prosperen, así que mándenme su ofrenda de amor, su ofrenda de fe. Pablo no era uno de aquellos predicadores de prosperidad, hermanos. Pero sí él enseña el principio bíblico. Si ustedes comunican a las necesidades de los santos, él siendo uno de ellos, Dios te va a bendecir. Dios tiene una cuenta y yo quiero que ustedes tengan fruto en esa cuenta. Jesucristo mismo dijo, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. O sea, esto también puede ser fruto. Apoyamos misioneros, apoyamos siervos de Dios, hacemos nuestra parte para avanzar el evangelio y el reino de Dios en esta tierra. Eso también es fruto. O sea, hay mucho fruto, hermanos, que uno puede tener. Lucas 13. Así que la primera cosa es reconocer la infertilidad de otros años. Segundo, reconocer la capacidad de ser fructífero en todo sentido de la palabra, de lo que es fruto. Tercero, usar los recursos disponibles para que haya fruto. Por ejemplo, en versículo 8, el viñero dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Es abono. Miren esto. El viñero intercede por la vida del árbol, pidiendo un año más, un último intento para que esta higuera produzca fruto. Él promete estercolar o abonar alrededor del árbol. El hecho de que él menciona eso me dice a mí que tal vez no lo había estado haciendo. Que tal vez esa higuera por algún motivo no recibió el abono. Y dice, mira, este año, como ya estoy preocupado por este árbol porque el dueño lo quiere cortar,
Y justamente dice, ¿por qué lo voy a tener aquí en la finca? De adorno. Ni siquiera produce fruto. Lo voy a desarraigar, voy a poner otra higuera en su lugar. Pero viene el viñero, intercede. Señor, permíteme. Un año más, yo voy a trabajar arduamente, excavando, quitando cualquier estorbo, que no haya gusanos. ¿Cuáles son esos animalitos que acaban con las plantas? ¿Lombrices? No, lombrices ayudan, ¿verdad? Son otros. En inglés creo que le dicen grubs, no sé cómo se llama en español. ¿Oruga? Bueno, cualquier insecto por ahí. Voy a vigilar esta higuera. No voy a dejar que venga ningún animal para hacerle estragos. También voy a darle el abono que necesita. Voy a darle una atención especial para que al colmo del año, cuando venga el dueño otra vez, no va a ver esta higuera en la misma condición. La va a ver con fruto. Hermanos, cuando pensamos en esto, ¿cuántas resoluciones para el año nuevo o el año nuevo de la iglesia hacemos, pero no ponemos un plan definido, no formamos un plan definido para que haya cambios? O sea, todos deseamos cambios. Tal vez en estos últimos 3 días, cada vez que ha venido al altar, Señor, ese mensaje me tocó, ayúdame a hacerlo. Qué bueno, qué buena decisión, qué buena resolución. Pero si tú sigues el rumbo los otros años, nada va a cambiar. O sea, ¿cómo se puede esperar un resultado diferente cuando las acciones no han cambiado? Eso es pura locura, hermanos. Esperar que de la magia, de alguna forma, Dios cambie las cosas cuando yo no he cambiado nada. Miren muy bien lo que dice el viñero. No dice, Señor, déjalo otro año a ver si por casualidad pueda producir fruto. Dice, no, Señor, este año va a ser diferente. Este año yo voy a hacer todo lo que está en mi posibilidad para que esa higuera produzca fruto. ¿Cuál es el abono? ¿Cuáles son los recursos dados por Dios para nuestro crecimiento? 1 Pedro 2. Esto es conocido, lo sé, pero vale la pena leerlo. 1 Pedro 2, verso 2. ¿Qué nos ha dado el Señor para que nosotros crezcamos y que produzcamos fruto? 1 Pedro 2, verso 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Los que son mamás aquí, los que tienen hijos chiquitos amamantando, saben cómo esa criatura desea su leche, ¿verdad? Su leche materna. No puede pasar siquiera 3 horas, está llorando que quiere más. Llora inconsolablemente hasta que tenga su leche. Y Pedro dice, adultos, desead, un mandamiento, desead. Como esos niños desean la leche, los infantes, mejor dicho, los infantes desean esa leche materna, así deben desear la palabra de Dios, la leche espiritual. Claro, la leche es necesaria por un tiempo, hasta que formen dientes y que pueda masticar y digerir la comida y todo eso. Y después viene la vianda firme, el manjar sólido, que también es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 12 a 14. Hebreos 5, 12 a 14, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren cómo va este proceso aquí. Por el tiempo que uno tiene de ser creyente, se espera que ya no solamente esté consumiendo leche.
Se espera que haya graduado para lo que es el manjar sólido, la vianda firme, pues la carne de la palabra de Dios. Y aquí el autor de Hebreos está regañando a aquellos que lamentablemente con 20, 30 años en la iglesia y no han crecido para nada. Dice, no, ustedes son bebés, infantes, deben regresar a consumir esa leche porque ¿qué? Verso 14, nunca habían ejercitado, nunca habían puesto por obra lo que sabían de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros crecemos espiritualmente, no cuando viene un doctor muy dotado a hablarnos de profecía, a hablarnos de los misterios de la Biblia. No crecemos cuando eso pasa. Crecemos cuando recibimos una enseñanza sencilla, básica, y ponemos por obra lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Ahora, si queremos crecer, usemos los recursos que Dios nos ha dado. Leche, la palabra de Dios, la oración, el compañerismo con nuestros hermanos en Cristo, la asistencia a los cultos. Eso es fomentar un ambiente de crecimiento para la higuera. Porque queremos cuidar esta higuera, darle todo lo que necesita para que en este año que va a pasar haya fruto. Así que abonemos nuestras vidas con todos los recursos que Dios nos ha dado. Lo último, Lucas 13, verso 9. Dice, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La pregunta que hizo el dueño al final del verso 7 era, ¿por qué va a ocupar la tierra esta higuera infértil? O sea, yo tengo espacio limitado en mi campo y no tengo lugar ni tengo paciencia para una higuera infértil. Y he sido paciente. Han pasado 3 años, las demás higueras están produciendo fruto. No se puede culpar el suelo, no se puede culpar a los trabajadores, no se puede culpar nada. Lo que me queda es desarraigar esta higuera para que no ocupe espacio que puede ser útil para otra higuera. Como les dije, viene el viñero y intercede, aboga por la vida de este árbol, prometiendo hacer las cosas diferente tal vez en este año. Y como les dije, no sabemos la reacción del dueño porque la parábola para ahí. Pero conociendo cómo es el Señor, que es un Señor misericordioso, a un tipo que le había dicho, te vas a morir, Ezequías. Ese rey oró y con lágrimas, Señor, dame más tiempo. Bueno, 15 años más. O sea, así es el Señor, de bondadoso. Así es el Señor. Así que vamos a considerar que sí le dio otro. Está bien, viñero. Está bien. El último punto en esta noche, hermanos, y quiero que pensemos en esto seriamente. Si queremos ser fructíferos en este año nuevo, debemos vivir cada día como si fuese el último. El árbol por sí no tenía emociones. El viñero sí estaba bien apasionado por este árbol. Y el viñero con esmero, con dedicación, trata de cuidar, dar todos los recursos a este árbol. Pero él no sabía cómo iban a ser las cosas. No sabía si sí iba a producir fruto o no. Así que él vivía cada día haciendo lo posible para que esta higuera produjera fruto. Porque este año que le fue concedido fue por la gracia del Señor. No fue por mérito propio, sino por la gracia del Señor. La historia había dicho 3 años de infertilidad. No, pues ya pasó, ya es estéril, bótala. Pero por el año de la misericordia y la gracia del Señor, este árbol tiene otro chance, otra oportunidad de ser fructífero. Este viñero, habiendo recibido el ultimato, seguramente procuró con diligencia cuidar de esa higuera. La oportunidad de producir fruto en este año fue debida a la misericordia del Señor.
Hermanos, si hemos sido infértiles por años, honestamente, y no para que tengan miedo, no para infundirles miedo, pero ¿por qué el Señor nos va a dejar esta tierra si no estamos produciendo fruto? Los que somos llamados a ser luz, faros para la comunidad, no se ha visto luz en 3, 5, 6 años. Dígame usted, ¿qué razón tiene el Señor para que sigamos en existencia? Puede decir, bueno, hasta ahí llegaste, te llevo al cielo. ¿Sí? ¿Por qué te voy a dejar en la tierra? ¿Por qué ocupará aún la tierra? Es más, en vez de producir fruto, por tu hipocresía y por tu infertilidad, estás desmotivando a otros. Te están viendo, no, pues ¿a qué no produce fruto? ¿A qué no arroja luz? Pues porque yo. ¿Saben cómo estamos vivos? Su servidor incluso. Por la misericordia del Señor. Porque he tenido años de infertilidad. Y el Señor hubiera estado en su razón, justificado 100% de quitarme la vida. Honestamente, la neta. Lo pudiera haber hecho. Tal vez ustedes no. Tal vez han sido fértiles siempre para el Señor. Quiero que consideren esto seriamente. Esta oportunidad, este año 9 de su iglesia, es el año de la gracia del Señor si usted no ha sido fructífero para el Señor. Te está dando otra oportunidad. Ahí está su pastor dándoles todos los recursos que necesitas. Ministerios en que servir, oportunidades para servir, las municiones que necesitas para servir. Es un buen viñero. Hay otras higueras fructíferas, fértiles y todo. No seas tú esa higuera estéril. 1 Corintios 15, con esto terminamos. 1 Corintios 15. Les digo, no tengo a nadie en la mira, solo su servidor, cuando me miro en el espejo, cuando predico este mensaje. No sé quién ha producido fruto y quién no, pero sé cómo son las iglesias. Sé cómo son. Que siempre hay unos cuantos que apoyan con su presencia, nada más. Sí, están existiendo. Están ocupando la tierra y nada más. Vive este año como si fuese el último año que puedas vivir. Porque el día que estés agonizando, y no estoy arrojando maldiciones ni estoy queriendo mal para ustedes. Ojalá sea de aquí a 50 años, o bueno, los chiquitos, 80 años o 90 años, mejor dicho. El día que estés agonizando, ya no hay oportunidad de producir fruto cuando llegue la muerte. O sea, tu oportunidad de servir al Señor y producir fruto es ahora. Mientras tienes tus facultades, mientras te puedes mover, mientras no estés postrado en cama, alimentado por un tubo. Oh, ahora es el año de la gracia del Señor y la misericordia del Señor. Ahora bien, había un hombre en la Biblia llamado Pablo. Saulo, Pablo. El propósito del cambio de su nombre además es otro tema, algo interesante. Pero ese hombre en su pasado, hombre malo. Mataba cristianos, los odiaba, blasfemaba el nombre de Cristo. Ustedes conocen la historia. Perseguía la iglesia de Dios. Pero él fue salvado milagrosamente por el Señor, en Hechos capítulo 9. Y él supo lo que era la gracia del Señor. El Señor hubiera estado correcto y justo en quitar la vida y mandarlo al infierno. Hubiera estado correcto. Pero ese hombre fue redimido, fue salvo, reconoció al Señor y su vida dio una gira total y comenzó a producir fruto. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor había sido, había abundado en su vida, la gracia del Señor.
Ahora, miren lo que él dice acerca de esa gracia. 1 Corintios 15, verso 10. Desde el 9 mejor, 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Imagínense cómo serían las cosas, cómo sería la Biblia. Si Pablo, al ser salvo, nada más comienza a congregarse con los hermanos y ahí tiene su silla conocida, que ahí se sentaba, escuchaba a los demás predicar. Y decía amén y todo eso, pero no hacía nada para el Señor. Y pasó toda su vida haciendo eso. Si él hubiese hecho eso, el Nuevo Testamento hubiera sido la mitad de lo que es. Escribió unos 13 libros del Nuevo Testamento, de gran bendición para nosotros. Y él dice lo mismo. La gracia del Señor yo la experimenté en gran manera. Yo soy indigno por lo que yo he hecho, pero la gracia del Señor trabajó conmigo. Pero mire, y no ha sido en vano para conmigo. Yo no desperdicié ese año o los años, las décadas de la gracia del Señor, sino yo trabajé. Yo supe que por la gracia de Dios estaba vivo y yo necesitaba producir fruto para el Señor. Y no sabía cuándo iba a morir, así que yo viví cada día, cada año, como si fuese el último. Y gracias a Dios que su gracia no fue en vano para conmigo. Pero de hecho no recibo o no merezco alabanza por eso, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Hermanos, no desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da en este año de su gracia para servirle. Si hemos sido estériles en otros años, no hemos producido fruto, es una nueva oportunidad de experimentar la gracia de Dios en tu vida. Y que no sea en vano para contigo, sino que trabajes, como dice Pablo, con el fin de producir fruto y con el fin de que otros puedan conocer a Jesucristo a través de la gracia del Señor trabajando en mi vida. Para que al colmo de este año noveno que están comenzando y llegan al año 10º para comenzar, usted puede decir, si yo miro a mi alrededor, y no para vanagloria, pero si tengo fruto, igual que su pastor. Si yo tengo fruto, hay fruto en mi cuenta, he trabajado para el Señor. No sea que yo vuelva de aquí a, 10, 15 años y digo, pastor, ¿y qué pasó con el hermano fulano? Ay, pastor, usted no sabe. Desperdició la gracia del Señor. Pasó un accidente, pasó esto y lo otro y ya no está ocupando la tierra. Yo no quisiera escuchar eso, ni para mí, ni para ustedes. Aprovechemos el año de la gracia del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero, hermanos, que durante este tiempo de decisión, invitación y oración, que no digan, bueno, voy a acercarme al altar a orar porque, bueno, se espera que lo haga. Yo no espero nada. Lo que yo quiero es que si usted ha sido estéril en otro año, que este año sea diferente. Y no por coincidencia o no por casualidad, no por accidente, sino porque usaste los recursos que Dios te ha dado. Y que este año noveno en su historia como iglesia sea un año de la gracia del Señor ejemplificada en su vida. Un año de fruto, un año de provecho, un año donde viene el dueño de la finca y dice, sí, esa es mi higuera que produce fruto. Sí, esa higuera en otros años ha sido muy estéril, pero ahora produce fruto a montones.
Eso puede ser usted, eso puedo ser yo. Nada nos impide, hermanos, de producir fruto al Señor, porque hemos recibido su gracia. Así que no sé qué cambio tienes que hacer tal vez, o qué buena práctica tienes que seguir haciendo. Pero haz un plan definido, como hizo el viñero. Sí, lo voy a excavar, sí, voy a poner abono. Lo que sea en sus vidas, hermanos. Forme planes definidos con el fin de producir fruto para el Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta iglesia que ha sido un baluarte de verdad en esta comunidad, Señor, por ya unos 8 años completos, Señor. Señor, qué bendición ver que hay hermanos aquí desde el primer año y unos nuevos, Señor, de los últimos meses. Qué gran bendición ver esta mezcla, Señor. Señor, hay fruto por doquier en este lugar. Hay higueras fructíferas en todas partes en esta iglesia. Pero tal vez en algún rinconcito, Señor, habrá una higuera que por algún motivo no ha producido fruto. El suelo es igual que los demás. El abono es igual que los demás. La luz y el agua es igual que los demás. Un buen viñero aquí igual que para los demás. Pero Señor, nosotros como higueras en esta noche, si hemos sido infértiles para el Señor, no hemos producido fruto, Señor, ayúdanos durante este año de gracia que tú nos vas a dar. Un año de misericordia, que podamos estar firmes en nuestras decisiones de producir fruto, para que al colmo de este año cantemos la victoria. Decimos, sí, Señor, yo produje fruto y aquí está. Lo presento a tus pies. Señor, no solamente los que están aquí escuchando, sino los que pudieran escuchar en otro tiempo a través de otros medios. Que produzcamos fruto para el Señor en estos días que tú nos das de gracia. Señor, bendice y protege a esta iglesia y su pastor de ataques de Satanás de afuera y también ataques de adentro, Señor. Que de ninguna forma, Señor, se quebrante, se divide la iglesia debido a chismes y contiendas y divisiones y cosas, Señor, que pueden ser una plaga para una iglesia. Protege esta iglesia, Señor, protege la sana doctrina que hay en esta iglesia, para que siempre sea un faro de luz, un baluarte de verdad en esta comunidad en Cincinnati, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor. Bendice a cada uno que ha hecho decisiones en esta noche. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.